En 2016, un niño de 10 años subió al tobogán más alto del mundo. Su padre lo había visto subir los 264 escalones, peldaño a peldaño, en fila con otros visitantes que también querían decir que habían bajado por Berruct. Lo había visto llegar a la plataforma de salida, allá arriba, a 168 pies sobre el suelo. Lo había visto meterse en la balsa. Nunca llegó abajo. Y lo que los investigadores descubrieron después, lo que salió en los documentos internos del parque, en los correos electrónicos de los ingenieros que nadie leyó hasta que fue demasiado tarde, en las declaraciones de los empleados que sabían exactamente qué había pasado y no dijeron nada, hace que este accidente sea mucho más perturbador de lo que cualquier titular te contó, porque no fue un fallo técnico inesperado, no fue un componente que cedió sin aviso previo, fue una serie de decisiones, cada una documentada, cada una ignorada, cada una tomada por personas que sabían lo que arriesgaban y eligieron seguir adelante de todas formas. En este vídeo vas a ver 4 accidentes en parques acuáticos que fueron grabados en cámara. 4 casos reales donde las imágenes existen, donde los informes de investigación existen, donde los responsables tuvieron que sentarse ante un juez y explicar por qué hicieron lo que hicieron. El primer caso te va a demostrar hasta dónde puede llegar la negligencia cuando hay dinero de por medio y nadie está mirando. El segundo es un parque entero construido sobre la idea de que los accidentes eran parte del entretenimiento y que si los visitantes salían heridos, era básicamente culpa suya por haber entrado. El tercero es una empresa que durante años ocultó lesiones sistemáticamente y siguió operando como si nada, hasta que un niño de 10 años murió y ya no fue posible seguir mirando hacia otro lado. Y el cuarto ocurrió en el parque acuático al aire libre más grande de Estados Unidos, en un tobogán que había pasado todas sus inspecciones reglamentarias y que aún así se partió en dos con pasajeros dentro. Quédate hasta el final. El cuarto caso tiene un detalle sobre cómo funcionan las inspecciones de seguridad que cambia la forma en que vas a mirar cualquier atracción de agua a partir de hoy. El 7 de agosto de 2016, el Parque Schlitterbahn de Kansas City celebraba su jornada anual para funcionarios electos del Estado, una tradición veraniega. Políticos locales, legisladores estatales y sus familias recibían entrada gratuita como gesto de relaciones públicas. Era el tipo de día donde todo el mundo debía salir contento. Scott Schwab era representante estatal de Kansas. Llevó a su familia. Su hijo Caleb tenía 10 años. Pecas, una energía que sus padres describían como imposible de agotar, y muchas ganas de subir al tobogán que desde cualquier punto del parque se veía destacar sobre el horizonte como una estructura industrial fuera de lugar. Verrückt, en alemán, insano, 168 pies de altura. El tobogán de agua más alto del mundo, certificado por el libro Guinness de los récords. Una caída casi vertical a 70 millas por hora, seguida de una segunda rampa que lanzaba la balsa brevemente al aire antes del tramo final. La cola para subir medía 2 horas. Subir los 264 peldaños de la escalera metálica ya era en sí mismo una prueba. Caleb los subió sin dudar. En la plataforma de salida, en la cima, lo emparejaron con 2 mujeres adultas que no se conocían entre sí. El procedimiento estándar en Verrückt. Las balsas de 3 plazas necesitaban un mínimo de peso para mantener la velocidad correcta, así que el parque emparejaba a los riders según su complexión. El sistema de sujeción que llevarían los 3 durante la bajada era simple.
correas de velcro en la cintura y los hombros, nada más. La balsa se inclinó hacia adelante. La gravedad hizo el resto. A 70 millas por hora, cuando la balsa coronó la segunda rampa y se elevó brevemente, el peso se redistribuyó de golpe. Caleb era el más ligero de los tres. Estaba sentado en la posición delantera. Su cuerpo se despegó del asiento una fracción de segundo y su cabeza golpeó uno de los aros metálicos que sostenían la red de seguridad instalada sobre el tobogán. Las dos mujeres sintieron el impacto, pero no entendieron qué había pasado hasta que llegaron abajo. Tenían sangre en la cara. La balsa estaba vacía. Un testigo llamado Esteban Castañeda describió lo que vio desde la zona de llegada. Oyó golpes que venían del tobogán. Luego vio el cuerpo de Caleb deslizarse por la rampa, detrás de la balsa, solo. Caleb Schwab había sido decapitado. El golpe contra el aro metálico le había seccionado el cuello al instante. Su padre lo había visto subir esos 264 escalones. No lo vio bajar. La investigación que siguió durante los meses posteriores no encontró un fallo mecánico inesperado. Encontró un historial que llevaba años construyéndose. Berucht había sido diseñado en 2012 como golpe de efecto mediático para un programa de televisión, Extreme Water Parks, del canal Travel Channel. Jeff Henry, copropietario de Schlitterbahn, y John Scully, el diseñador asignado al proyecto, no tenían titulación en ingeniería de atracciones. Construyeron el tobogán en 20 meses para cumplir los plazos de producción del programa, que necesitaba material para emitir en verano. Durante las pruebas con sacos de arena antes de la apertura, los sacos salían volando de la balsa en el tramo de la segunda rampa. Las balsas se elevaban de formas no previstas en el diseño. Varios ingenieros que participaron en el proceso de construcción levantaron objeciones formales. Henry y Scully respondieron añadiendo redes de seguridad sostenidas por aros metálicos como solución temporal. Como si poner una estructura de contención encima de un problema de física fuera equivalente a resolver el problema de física. El tobogán abrió al público en 2014. El contexto mediático importa para entender por qué Berucht llegó a existir. En 2012, el sector de los parques acuáticos competía por atención en un mercado saturado. Las redes sociales empezaban a ser el canal de marketing más potente disponible. Un récord mundial documentado por el libro Guinness generaba exactamente el tipo de contenido que los parques necesitaban. Imágenes espectaculares, cifras récord, cobertura espontánea. Jeff Henry entendió eso y construyó una atracción diseñada específicamente para ser noticia antes que para ser segura. La prisa fue estructural. El contrato con Travel Channel tenía fechas. Los plazos de construcción se establecieron al revés, desde la fecha de emisión hacia atrás, no desde los requerimientos técnicos hacia adelante. Cuando los ingenieros identificaron problemas durante las pruebas, la pregunta que se hizo no fue cómo resolverlos correctamente. La pregunta fue cómo resolverlos lo suficientemente deprisa como para cumplir el calendario. Eso produjo las redes, los aros, la ilusión de una solución. Lo que los investigadores descubrieron 2 años después es lo que convierte este caso en algo cualitativamente diferente de un accidente ordinario. Al menos 13 pasajeros habían resultado heridos golpeando esos mismos aros metálicos antes de la muerte de Caleb. 13 incidentes documentados internamente. Ninguno fue reportado a las autoridades reguladoras del estado. El parque los había gestionado de forma privada, con compensaciones directas a los afectados y acuerdos de confidencialidad.
13 avisos. 2 años de operación. Un niño de 10 años. En 2018, Henry y Scully fueron acusados de homicidio en segundo grado y de falsificación de registros de seguridad. Los cargos contra Henry fueron retirados en 2021 tras su muerte durante el proceso. Los cargos contra Scully se resolvieron mediante un acuerdo extrajudicial. La familia Schwab recibió una compensación de $20 millones. Berucht fue demolido en 2019. Kansas aprobó nuevas leyes de inspección de toboganes acuáticos. Schlitterbahn vendió todos sus parques ese mismo año. Los informes de investigación utilizan una frase que, con variaciones, aparece en casi todos los casos de este tipo. La información estaba disponible. Los avisos existían. Alguien eligió no actuar sobre ellos. En el caso de Berucht, esa frase no es una abstracción. Están los correos electrónicos, están los informes de incidentes, están los nombres de las personas que los recibieron y no hicieron nada. Hay parques donde los accidentes ocurren a pesar de todos los esfuerzos del equipo de seguridad. Y luego hay lugares que funcionan de una forma completamente diferente. Action Park abrió en Vernon, Nueva Jersey, en 1978. El concepto era simple y sonaba atractivo en los folletos. Un parque donde los visitantes controlaban su propia aventura, sin restricciones innecesarias, sin normas que coartaran la experiencia. Adrenalina pura en un entorno de montaña del noreste americano. Lo que los folletos no especificaban. Las atracciones las inspeccionaban empleados adolescentes sin ninguna formación técnica en seguridad de atracciones. Si algo se rompía, la solución estándar era cinta adhesiva y rezar. La dirección del parque medía el éxito de la jornada, en función del volumen de gritos de los visitantes, no de los informes de incidentes. Y los informes de incidentes, cuando existían, no salían del edificio de administración. El tobogán Alpine Slide enviaba a los visitantes a toda velocidad por una pista de hormigón, con un freno de mano, que en el mejor de los casos te daba una ilusión de control. El Cannonball Loop era un tobogán de agua con un bucle vertical completo. Durante las pruebas internas con maniquíes, los maniquíes llegaban al final del bucle sin cabeza. El tobogán abrió al público igualmente. Las lesiones fueron inmediatas y documentadas. La atracción se cerró al cabo de pocas semanas, pero el hecho de que abriera es ya suficientemente revelador. La atracción más documentada de todo el historial de Action Park era la Wave Pool, una masa de agua rectangular, donde olas artificiales de considerable potencia golpeaban a los bañistas en ciclos de pocos minutos. Los socorristas del parque habían desarrollado entre ellos un nombre informal para la instalación. La llamaban la piscina de los muertos. En el primer día de operación de la Wave Pool, en 1979, realizaron más de 100 rescates en una sola tarde, 100 intervenciones en una jornada. La mayoría eran niños que las olas habían arrastrado al fondo. Algunos eran adolescentes que habían subestimado la fuerza del agua hasta que el agua los tuvo debajo y no los soltó. Las olas las generaban ventiladores industriales de gran potencia que la dirección del parque mantenía en el nivel máximo de forma deliberada. Un ex empleado lo explicó años después con una claridad que no deja margen de interpretación. Olas más grandes significaban gritos más fuertes, y gritos más fuertes significaban que la gente se lo estaba pasando bien. El parque medía la diversión en decibelios. Los gritos no siempre eran de diversión. Entre 1978 y 1996, Action Park
registró oficialmente 6 muertes. El número real de incidentes graves, incluyendo ahogamientos parciales que derivaron en hospitalizaciones, nunca fue completamente desvelado, porque el parque tampoco tenía especial interés en desvelarlo. La compañía aseguradora que cubría el parque llegó a un punto en que se negó a renovar la póliza. Los propietarios respondieron, creando su propia subsidiaria aseguradora. Las demandas habían pasado a ser una partida habitual del presupuesto anual, tan previsible como el mantenimiento de las instalaciones. Uno de los casos con más documentación posterior ocurrió en 1982, no en la Wave Pool, sino en una atracción llamada Kayak Experience, un canal de agua artificial donde los visitantes podían remar en kayaks individuales. Un hombre de 27 años procedente de Long Island volcó su embarcación y apoyó el pie en una rejilla metálica sumergida para estabilizarse y darle la vuelta al kayak. La rejilla estaba en contacto directo con el cableado eléctrico expuesto de los ventiladores sumergidos que generaban la corriente del canal. La descarga eléctrica lo dejó en paro cardíaco en el agua. Lo extrajeron, lo trasladaron en ambulancia a un hospital cercano. Murió horas después. El médico forense certificó la causa de la muerte como electrocución. Action Park lo negó en la comunicación inicial a los medios, argumentando que no se apreciaban quemaduras externas en el cuerpo. El forense respondió públicamente que las electrocuciones en agua no dejan marcas externas visibles. Esa distinción técnica no apareció en la comunicación de prensa del parque. La atracción fue cerrada para inspección. Los técnicos encontraron que el cableado eléctrico había estado expuesto al agua durante semanas, probablemente meses. Varios empleados reconocieron en las investigaciones posteriores que lo habían notado. Ninguno lo había reportado a la dirección. La dirección, por su parte, no tenía ningún sistema formal de reporte de riesgos que hubiera detectado el problema de forma independiente. El Kayak Experience no volvió a abrir. Action Park continuó operando durante 14 años más. Action Park cerró definitivamente en 1996, aplastado bajo el peso acumulado de las demandas. Reabrió bajo nueva dirección en 2014, con actualizaciones de seguridad sustanciales, y volvió a cerrar en 2016. La piscina de olas sigue ahí, vacía, rodeada de vallas metálicas y señales de prohibido el paso. Para quienes sobrevivieron a ser arrastrados por esas olas, el sonido de los silbatos de los socorristas, mezclándose con el rugido mecánico de los ventiladores industriales, no es un recuerdo que se desvanezca con el tiempo. Lo que hace que Action Park sea un caso de estudio en lugar de simplemente una colección de tragedias es la coherencia interna de su lógica. El parque no cometió errores puntuales. Operó durante casi 20 años sobre una filosofía consistente. La responsabilidad de la seguridad recaía en el visitante, no en la instalación. Si te hacías daño, de alguna forma habías elegido hacerte daño al entrar. Esa filosofía tenía consecuencias prácticas en todos los niveles de la operación. Los empleados adolescentes que inspeccionaban las atracciones no tenían formación porque no se consideraba necesaria. Si algo fallaba durante la jornada, la respuesta era arreglarlo lo suficiente para que la cola siguiera moviéndose, no cerrar la atracción hasta que un técnico cualificado la revisara. Los incidentes menores no se reportaban porque reportarlos habría implicado reconocer que la atracción tenía un problema, y eso habría llevado al cierre de la atracción. El bucle de lógica se cerraba sobre sí mismo y excluía sistemáticamente la seguridad de la ecuación.
Action Park fue un lugar donde la diversión tenía un recuento de víctimas que la empresa conocía, aceptaba y no divulgaba. Y las cámaras, tanto de los equipos de noticias que cubrieron los incidentes, como de los visitantes que a partir de mediados de los 80 empezaron a llevar videocámaras al parque, lo captaron con suficiente detalle como para que la historia no se pudiera reescribir después. El caso de Berucht, el caso de Caleb Schwab, que acabas de escuchar, no fue un episodio aislado de mala decisión en un parque que normalmente operaba bien. Fue la manifestación visible, la que no se pudo ocultar, de una forma de operar que llevaba años instalada en la cultura interna de la empresa. Schlitterbahn era una empresa familiar fundada en 1966 en New Braunfels, Texas. Durante décadas, cultivó con éxito la imagen de parque acuático seguro y de orientación familiar. Premios del sector. Cobertura mediática positiva. Una base de clientes que volvía año tras año porque el parque generaba una sensación de confianza que sus competidores no siempre conseguían. Esa imagen no era completamente falsa, pero debajo había una estructura de toma de decisiones que la investigación federal posterior a la muerte de Caleb Schwab expuso con una precisión que resultó incómoda para mucha gente en el sector. La investigación no se limitó al tobogán de Kansas City. Examinó la empresa completa, los correos electrónicos internos, los registros de incidentes, los procedimientos de gestión de accidentes, las comunicaciones entre directivos cuando algo salía mal. Lo que encontraron fue un patrón. Cuando un visitante resultaba herido en una atracción de Schlitterbahn, el procedimiento interno no era documentar el incidente según los requisitos legales y notificarlo a las autoridades reguladoras estatales correspondientes. El procedimiento, según las declaraciones de varios exempleados recogidas en los documentos judiciales, era evaluar la gravedad percibida del accidente y estimar la probabilidad de que el visitante lesionado tomara medidas legales o contactara con medios de comunicación. Si esa probabilidad parecía baja, el incidente no se registraba en los sistemas oficiales que las autoridades revisaban. Los investigadores encontraron decenas de incidentes sin documentar en los registros internos que el parque no había declarado. Fracturas, traumatismos, lesiones de diversa consideración, visitantes que habían salido del parque con asistencia médica y cuyo accidente no aparecía en ningún archivo que las autoridades de seguridad pudieran haber consultado. Más relevante aún para el caso de Berucht, varios de esos incidentes no documentados oficialmente habían ocurrido precisamente en ese tobogán. El tobogán que mató a Caleb Schwab había herido a al menos 13 personas antes. Esa información existía dentro de la empresa en correos electrónicos y en conversaciones que los investigadores encontraron en los servidores internos. No llegó a las autoridades reguladoras del estado de Kansas. No generó una revisión de diseño de la atracción. No llevó a una suspensión temporal de operaciones mientras se evaluaba el riesgo. Llevó a Jeff Henry y John Scully a instalar unas redes de contención con aros metálicos y a seguir operando la atracción más cara y mediáticamente exitosa del parque. En 2019, la Fiscalía Federal presentó cargos contra Henry por homicidio involuntario y por falsificación deliberada de documentos de seguridad. Scully fue acusado de homicidio involuntario y conducta temeraria. La Fiscalía argumentó en los documentos del tribunal que los acusados tenían conocimiento directo de los riesgos asociados a la atracción, que ese conocimiento estaba documentado en comunicaciones internas y que eligieron de forma consciente no actuar sobre él
porque actuar habría requerido cerrar o modificar la atracción más rentable y visible del parque. Henry murió en 2021 mientras el proceso judicial estaba en curso. Los cargos contra él fueron retirados. Los cargos contra Scully se resolvieron mediante un acuerdo extrajudicial que evitó el juicio. Schlitterbahn vendió la totalidad de sus parques en 2019 a Cedar Fair, una de las grandes corporaciones del sector. Cedar Fair no asumió responsabilidades legales por los hechos anteriores a la compra. Los parques siguen abiertos. Las atracciones siguen funcionando bajo nombres y propietarios diferentes. La documentación del caso completo, incluyendo los correos electrónicos internos, los registros de incidentes no declarados y los informes de los ingenieros que nadie leyó cuando debía leerlos, está archivada en los tribunales federales de Kansas y es de acceso público. Hay un documento del proceso judicial de Schlitterbahn que merece atención específica. Es un correo electrónico interno enviado por un directivo del parque varios meses antes de la muerte de Caleb Schwab. El correo hace referencia a los incidentes previos en Berucht y propone evaluar si la atracción necesita modificaciones estructurales. La respuesta que recibe, también en correo electrónico, descartable por ser interna y no destinada a circular fuera de la empresa, es que las modificaciones estructurales implicarían cerrar la atracción durante la temporada alta y que eso no es viable en ese momento. Ese intercambio existe. Está en los documentos del tribunal. Muestra dos personas tomando una decisión de negocio sobre una atracción que había herido a 13 personas, y la decisión que tomaron fue seguir operándola. Eso no es un fallo técnico, es una elección. Hay una pregunta que sale de este caso y que no tiene una respuesta cómoda. ¿Cuántos parques acuáticos tienen ahora mismo incidentes no reportados en sus sistemas internos que las autoridades reguladoras no conocen? La respuesta honesta es que nadie lo sabe, porque la única forma de saberlo sería que alguien mirara, y nadie tiene los recursos ni la autoridad para mirar en todos sitios al mismo tiempo. El cuarto caso es diferente a los tres anteriores en un aspecto fundamental, y esa diferencia es lo que lo hace especialmente perturbador si piensas en sus implicaciones. No ocurrió en un parque con historial conocido de negligencia sistémica. No hay correos electrónicos que demuestren que alguien ocultó información de forma deliberada. No hay directivos que tomaran decisiones conscientemente incorrectas para proteger ingresos. No hay acusaciones penales. Es peor que eso, porque demuestra que incluso cuando el sistema funciona exactamente como está diseñado para funcionar, a veces el sistema no hace las preguntas correctas. Noah's Ark es el parque acuático al aire libre más grande de Estados Unidos por superficie de instalaciones. Está ubicado en Wisconsin Dells, Wisconsin. Lleva operando ininterrumpidamente desde 1979 y recibe aproximadamente 1 millón de visitantes al año. Más de 70 atracciones activas. Historial de seguridad limpio durante décadas. El tipo de parque que los padres eligen precisamente porque no genera inquietud. El 13 de julio de 2024, un grupo de visitantes abordó el tobogán Scorpion's Tail, una atracción tubular cerrada que consiste en una caída vertical pronunciada seguida de un bucle. La balsa entró en el primer tramo sin incidencias. Cuando llegó al segmento del bucle, algo falló en la estructura. La sección del bucle se partió, no se dobló, no presentó una grieta con fuga controlada. Se separó en dos secciones distintas, con la balsa y los pasajeros dentro de la estructura.
Las imágenes grabadas por visitantes que se encontraban en la zona adyacente muestran el momento en que el segmento del bucle se disocia de la estructura principal del tobogán. Los testigos presentes describieron el sonido como un crack seco que paralizó el ruido ambiental alrededor, el tipo de sonido que hace que la gente deje de moverse. Los pasajeros dentro de la balsa resultaron heridos. Ninguno murió, pero las lesiones documentadas, traumatismos vertebrales, costillas fracturadas, lesiones en extremidades, son las que los equipos de urgencias asocian con impactos a velocidad elevada, contra superficies que deberían no estar ahí. La investigación de las autoridades de seguridad industrial de Wisconsin determinó lo siguiente. La sección del bucle había sido fabricada e instalada con un material que no coincidía con el especificado en los planos de diseño originales del fabricante. La desviación de especificaciones no era reciente. Tenía años de antigüedad. El tobogán había superado todas las inspecciones anuales de seguridad reglamentarias en ese periodo sin que el problema fuera detectado. Porque el problema no era visible desde fuera. Las inspecciones vigentes que la regulación estatal de Wisconsin exigía para este tipo de atracciones eran inspecciones visuales externas. Un técnico certificado recorre la estructura, evalúa el estado aparente de los materiales y los puntos de unión, verifica que los elementos de sujeción estén presentes y no muestren deterioro visible, y firma el informe. Ninguno de esos pasos requería verificar si el material instalado en la estructura coincidía con las especificaciones del fabricante en los planos de diseño originales, porque eso habría requerido acceder a esa documentación, contrastarla con lo instalado y tener la formación técnica para detectar que un material era diferente del especificado, aunque desde fuera pareciera equivalente. El informe de investigación final utilizó una formulación que resulta familiar una vez que has leído suficientes informes de este tipo. El fallo era previsible a partir de la información disponible. Los procedimientos de inspección vigentes no incluían los controles necesarios para identificarlo. Scorpion's Tail fue cerrado permanentemente. Noah's Ark lanzó una revisión completa de todas sus estructuras tubulares. El estado de Wisconsin abrió un proceso de revisión de los estándares de inspección aplicables a atracciones acuáticas. Para los visitantes que estaban dentro del tobogán, cuando la estructura se partió, la experiencia no tiene un nombre preciso en el idioma cotidiano. Subieron a una atracción que había pasado su última inspección reglamentaria en los plazos establecidos. Bajaron en una estructura que se había dividido en dos. El parque no tenía historial de mala fe. Los operadores no habían ignorado avisos documentados. Las inspecciones se habían realizado. La regulación se había cumplido. El tobogán se partió igualmente. Porque a veces el sistema hace todo lo que se supone que debe hacer y aún así no hace las preguntas que importan. Y nadie descubre qué preguntas faltaban hasta que algo se rompe con gente dentro. 4 parques. 4 accidentes grabados en cámara, 4 informes de investigación. Cada informe llegó a conclusiones distintas sobre cómo y por qué ocurrió su caso específico. Schlitterbahn ignoró avisos documentados. Action Park construyó toda una cultura institucional alrededor de la idea de que los accidentes eran aceptables. Schlitterbahn, Texas, desarrolló un sistema activo para que los incidentes no llegaran a los registros que las autoridades consultaban. Y Noah's Ark pasó todas las inspecciones que la ley exigía, y aún así tenía una estructura que no coincidía con sus propias especificaciones de diseño. 4 formas distintas de llegar al mismo resultado.
Pero hay una frase que aparece en todos los informes, en el de Berucht, en los documentos del caso de Action Park, en la investigación de Schlitterbahn, Texas, en el informe de Noah's Ark. El fallo era previsible. No fue un acto de Dios. No fue algo que nadie podía haber anticipado. Esa frase, el fallo era previsible, aparece en los informes de investigación de accidentes en atracciones con una consistencia que debería incomodar a cualquiera que haya firmado una entrada a un parque acuático. La información estaba disponible. Los avisos existían. Alguien, en algún punto del sistema, no hizo lo que debía hacer con esa información. A veces, ese alguien ignoró los avisos deliberadamente por motivos económicos. A veces, tomó una decisión de gestión de riesgos que resultó ser equivocada. A veces, siguió todos los procedimientos correctamente, y los procedimientos simplemente no eran suficientes para detectar el problema que existía. El resultado en todos los casos fue el mismo. Hay una variable que los 4 casos no comparten con la mayoría de los accidentes que ocurren en instalaciones cerradas. Las imágenes existen. En el caso de Berucht, las cámaras del parque captaron parte de la secuencia. En Action Park, decenas de visitantes filmaron incidentes durante 2 décadas con las videocámaras domésticas que se popularizaron en los años 80. En el caso de Schlitterbahn, las cámaras de seguridad internas existían y sus grabaciones formaron parte de las pruebas. Y en Noah's Ark, los teléfonos móviles de los visitantes cercanos documentaron el momento exacto de la rotura. Esas imágenes importan por 2 razones distintas. La primera es procesal. En todos los casos donde existía material visual, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia de eventos con una precisión que no es posible cuando el único registro disponible son los testimonios de testigos. Las imágenes muestran lo que pasó, no lo que alguien recuerda que pasó, ni lo que el parque declaró que pasó. Lo que pasó, la segunda razón, es más difícil de articular, pero igualmente importante. Las imágenes hacen que estos casos sean imposibles de enterrar. Un accidente sin documentación visual puede desaparecer en un acuerdo extrajudicial con cláusula de confidencialidad. Un accidente grabado entra en el registro público de una forma que ningún acuerdo puede revertir completamente. Las imágenes del accidente de Noah's Ark circularon en redes sociales antes de que el parque hubiera emitido su primer comunicado oficial. Las imágenes de los incidentes en Action Park están en archivos de noticias de los años 80 y 90 que cualquiera puede consultar hoy. Eso no cambia lo que les ocurrió a los afectados, pero sí cambia la posibilidad de que la historia se cuente con precisión. La próxima vez que estés en la cola de una atracción de agua, no pienses en si la atracción se ve bien. Las atracciones que se parten en 2 también se ven bien hasta el momento en que se parten. Piensa en si alguien ha abierto la estructura y comparado lo que hay dentro con los planos originales del fabricante. Piensa en qué tipo de inspección se realizó la última vez y qué preguntas incluía ese protocolo de inspección. Piensa en si el sistema que garantiza tu seguridad está diseñado para encontrar los problemas que existen o para confirmar que no hay problemas visibles desde fuera. Probablemente no lo sabrás. Nadie en esa cola lo sabe. Eso es exactamente lo que este canal existe para documentar. Hay algo que los 4 casos comparten que va más allá de la negligencia o el fallo del sistema. Es la distancia entre lo que los parques comunican al público y lo que ocurre en los sistemas internos que el público no ve. Los parques acuáticos venden una promesa específica: un día perfecto, agua, sol,
adrenalina controlada, sin riesgos reales. Esa promesa es el producto. Y para mantener ese producto en el mercado, la información que contradice la promesa tiende a no circular. Los 13 incidentes previos en Beirut no circularon, porque haberlos hecho circular habría dañado la promesa. Los accidentes en la Wave Pool de Action Park no se declaraban todos, porque declarar todos los accidentes habría dañado la promesa. Los incidentes no registrados de Schlitterbahn no llegaron a las autoridades, porque registrarlos correctamente habría dañado la promesa. Y en Noah's Ark, la discrepancia entre el material instalado y las especificaciones del fabricante no fue detectada, porque los protocolos de inspección no preguntaban por ella, no porque nadie tuviera interés en ocultarla, simplemente porque la regulación no exigía buscarla. El resultado en los 4 casos fue que las personas en las colas de esas atracciones no tenían la información que necesitaban para evaluar el riesgo que estaban asumiendo. Confiaron en el sistema, y el sistema, por razones distintas en cada caso, no funcionó como se suponía que debía funcionar. Suscríbete si quieres seguir viendo historias como estas. Cada semana un caso nuevo, cada uno con los documentos de investigación reales detrás, con los nombres, con las fechas, con lo que cambió después y con lo que no cambió, porque las cámaras capturan el momento en que algo falla. Los informes explican por qué falló. Y esa segunda parte es la que casi nadie lee.